posteriormente medicina interna completa en el centro médico, posteriormente hice reumatología en el Hospital General de México, maestría en ciencias médicas, actualmente maestría en dirección de hospitales. En estos momentos soy funjo como jefe del servicio de reumatología del Hospital General de México. Yo creo que son las principales cosas. He sido presidente del Consejo Mexicano de Reumatología, miembro de la mesa directiva del Colegio Mexicano de Reumatología, ¿okay? Y actualmente pues me dedico a dar consulta privada tanto a nivel a nivel privado y a nivel institucional en el Hospital General de México. Entonces, bueno, pues eso es prácticamente mi presentación. Me he dedicado mucho a apoyar a pacientes con enfermedades raras, que incluye esclerosis sistémica, miopatías inflamatorias, o bien pacientes que se han infiltrado sustancias modelantes, principalmente. Entonces, estos son uno de los puntos importantes a los cuales me he dedicado durante mi desarrollo profesional. Ya si quieren que comience la plática, me dicen, o si quieren hacer unas preguntas antes, pues ustedes me dicen. Yo creo, doctor, que empezamos con la plática y posteriormente ya hacemos ya las preguntas directamente de lo que es el tema, que va a ser fibrosis pulmonar en la esclerodermia. Entonces De acuerdo, ya muy bien. sería de forma por chat o forma de levantar la manita para hacerle la pregunta al doctor. Ok, bien. Comentábamos hace ratito con Tina que tal vez es un día y horario difícil por la cuestión de lo de la situación de la marcha del INE, pero bueno, aquí estamos puestos para dar la plática para ustedes. Me solicitaron que hablara específicamente de la fibrosis pulmonar en la esclerosis sistémica. Espera, es que no puedo cambiar. Un segundo. Ya. Ok. De la fibrosis pulmonar en la esclerosis sistémica. Y bueno, es lo que haremos. Sin embargo, de manera importante, se me hizo relevante hablar inicialmente del contexto general de lo que es la esclerosis sistémica para posteriormente irnos a la afección pulmonar. Entonces, la esclerosis sistémica es una entidad compuesta de dos términos que significa piel dura. De ahí es el nombre de la enfermedad y se puede conocer como esclerosis sistémica progresiva o bien simplemente esclerosis sistémica. Para los dermatólogos es más común conocerla como esclerodermia simplemente. Es una entidad que hoy en día se considera una enfermedad huérfana y está caracterizada porque el cuerpo reconoce como extraño a nuestro cuerpo en diferentes formas, específicamente haciendo una analogía dentro de la reumatología, donde vemos muchos pacientes con enfermedades autoinmunes. Tenemos enfermedades en las cuales el cuerpo reconoce como extraña las articulaciones particularmente, esa es artritis reumatoide. Tenemos otra donde afecta específicamente al músculo, esas se llaman miopatías inflamatorias. Otras que reconocen como extrañas a los tubitos que llevan sangre, esas se llaman vasculitis. Y así, específicamente, en este caso, en esta entidad, se afecta específicamente y se comienza a alterar la función del fibroblasto, que es una célula muy importante de la cual comentaremos más adelante, ocasionando fibrosis en la piel, en los órganos internos y ocasionando problemas en la pequeña circulación. Es una entidad que históricamente se había caracterizado por alta morbilidad y mortalidad, situación que este punto, aunque se escuche agresivo, hoy en día se ha ido modificando muchísimo con el advenimiento de nuevos fármacos y la identificación más oportuna de la enfermedad. Es importante hacer énfasis en que hoy en día estamos tratando de identificar una brecha sumamente importante, que es un periodo de oportunidad en el tratamiento, que es el identificar y tratar a los pacientes dentro de menos de 4 años de evolución. Ya posteriormente, lo que se presente muchos años después y que no ha tenido tratamiento, ya se puede considerar como una secuela. Y todavía hasta hace algunos años,
Y aún hoy en día existen algunas necesidades terapéuticas que no han sido resueltas todavía, específicamente el tema que nos concierne el día de hoy. Sin embargo, como comenté hace rato, hablar de una enfermedad huérfana, ¿a qué se refiere? Pues una enfermedad huérfana es una enfermedad rara. Entonces, se considera que una enfermedad rara o huérfana es aquella enfermedad que afecta a un muy pequeño porcentaje de la población. Siendo así, entonces, la esclerosis sistémica está considerada dentro de este grupo de enfermedades. Y habitualmente, este tipo de enfermedades raras tienen una situación genética que confiere el riesgo para el desarrollo de esta enfermedad y evidentemente pues están presentes como un tatuaje durante toda la vida de la persona. Incluso si los síntomas no aparecen inmediatamente, a veces pueden aparecer muchos años después. Siendo así entonces, es el motivo por el cual el inicio de muchas manifestaciones de la enfermedad se presentan a los 30, 40, 50 o mucho más adelante. En Europa se considera que una enfermedad o desorden es raro cuando afecta a 1 de cada 2.000 ciudadanos. Vean ustedes realmente qué rareza es esta enfermedad. Y hoy en día existe una organización en Europa, que es el ERN, que es el European Reference Network, que trata de estudiar a este grupo de enfermedades y se está tratando de hacer una casuística de todas las enfermedades de estas características en un estudio reconocido como RECONNECT, cuyo objetivo es específicamente ofrecer atención homogénea y de alta calidad para tratar enfermedades que habitualmente no eran reconocidas y que pasaban al olvido y no tenían un tratamiento porque nadie las conocía. En esta diapositiva lo que quiero ejemplificar es cómo ha sucedido el cambio en el transcurso del tiempo para la identificación de casos. A principios del siglo XX, ven ustedes cómo el número de casos nuevos de esclerosis sistémica era muy poco. 0.6 a 19 casos por millón al año. ¿Ok? O sea, esto era mucho más raro de lo que les estoy comentando ahorita de las enfermedades huérfanas. Pero aquí es algo sumamente importante. Hey, déjenme ponerles aquí nada más el señalador. Ok. Perfecto. Entonces, aquí es muy importante hacerles mencionar algo. ¿Por qué de repente, a principios del siglo XX, la casuística de casos de esclerosis sistémica era mucho menor que prácticamente a finales del siglo XX? Aquí es porque históricamente no existían los criterios de clasificación para identificar a la enfermedad. Hoy en día, a partir de los criterios de 1987, comenzaron a identificarse entonces mucho más casos. Y no es que haya sido un incremento en el número de casos como epidemia, sino simplemente es que se comenzaron a identificar mejor los casos. Y hoy por hoy, aún hay una nueva modificación en el 2013 de nuevos criterios de clasificación que hace que probablemente nosotros podamos identificar a mayor número de pacientes que anteriormente estaban sin una clasificación de la enfermedad. Es una enfermedad que habitualmente afecta más al género femenino que al género masculino. ¿Ok? En general, en casi todos los adultos, de casi 4 pacientes, 4 son del género femenino y 1 es un hombre. Y cuando se presenta en épocas muy jóvenes, de 8 pacientes, 4 son del género femenino y 1 es un hombre. Y en personas mayores de 50 años, ahí la relación va disminuyendo y de 3 pacientes, 2 son del género femenino y 1 masculino. En esta tabla lo que yo les quise ejemplificar son reportes a nivel internacional para hacer un contraste de lo que les comenté, de que a pesar de que es una enfermedad poco prevalente, existe la particularidad de que se puede presentar en cualquier población del mundo, pero existen ciertas poblaciones en particular en donde la presentación de casos nuevos llega a ser mucho mayor. ¿Por qué? Lo voy a comentar un poquito más adelante. Esta es una población del norte de Estados Unidos y es una población indígena, denominada los indios Choctaw. Y vean ustedes como en otros países, como en Islandia, es más rara aún. Bueno, no se sabe realmente cuál es el motivo por el cual se generó la enfermedad. Sin embargo, es muy importante saber que para que la enfermedad dé, uno ya tiene que tener el tatuaje del gen. Tiene que tener cierta información genética que predisponga para la enfermedad. Y una vez que nosotros o que el paciente tenga este gen,
Si se expone a algún agente externo, este gen será despertado y comenzará a dar manifestaciones clínicas. Es una entidad que puede aparecer a cualquier edad y, como comenté, es más frecuente en mujeres y más aún en la edad reproductiva. Y aquí es el caso importante, el punto relevante. Se ha observado particularmente que su frecuencia está incrementada en algunos grupos de personas expuestas a algunos productos tóxicos. ¿Cuáles? Aunque son varios, uno de los agentes más frecuentemente involucrados en la génesis de esta enfermedad es una alta exposición a sílice. El sílice es uno de los compuestos más frecuentes en el planeta Tierra y está por doquier. Como saben ustedes, el vidrio está compuesto de sílice. La tierra tiene sílice y muchos compuestos tienen sílice. Los silicones, que son utilizados para diferentes cosas, llámese prótesis mamarias, llámese algunos instrumentos médicos, etcétera, tienen silicón, que está conformado por sílice, diferentes pesos moleculares del sílice. Es un ejemplo. Dentro de otros factores ambientales implicados en pacientes genéticamente susceptibles está la exposición a cloro de vinilo, benceno, tolueno, tricloetileno, el sílice que ya les comenté, y algunos medicamentos como bleomicina, pentazocina o el triptofano principalmente. Esto es una de las estructuras que tiene una alta participación en la patogenia de la enfermedad y es el fibroblasto. No expondré por cuestiones de tiempo y porque es una exposición para pacientes, todos los pormenores de la etiopatogenia y cómo funciona todo esto. Sin embargo, este fibroblasto activado comienza a expresar grandes cantidades de diferentes tipos de colágeno. La colágena es una estructura que conforma parte de todo nuestro cuerpo. Hay colágeno desde el cabello hasta la uña del pie. Diferentes tipos de colágeno. Sin embargo, comienzan a expresarse cantidades mayores de colágeno, específicamente del tipo 1, 3, 4, 5 y 6, que comienzan a incrementar una cosa que se llama matriz extracelular. Y esto comienza a traducirse como endurecimiento de algunas estructuras, particularmente la piel. Sin embargo, la piel, a partir de lo cual fue denominada la enfermedad, esclerosis sistémica, no es el único órgano afectado. Ustedes ya han vivido en carne propia la afección a otros órganos, en particular la pequeña circulación. Y los pequeños tubitos que llevan sangre también comienzan a afectarse, particularmente la pared de adentro de los tubitos denominada íntima. Aquí comienza a existir una situación denominada como daño endotelial. Y este daño endotelial juega un papel muy importante también dentro de las manifestaciones clínicas que ustedes han notado, que es la presencia de manos pálidas o moradas si ustedes se exponen al frío. Existen otros actores involucrados en esta enfermedad que son denominados citocinas. En general, estas citocinas son unas sustancias que son liberadas por ciertas células. Cada célula tiene una función. Pero a pesar de que se han involucrado dentro o identificado dentro de la patogenia estas diferentes citocinas, unas de ellas han tenido una implicación muy importante que hoy en día se denominan blancos terapéuticos. Ejemplo, la endotelina 1. La endotelina 1 juega un papel sumamente importante en el problema circulatorio en la esclerosis sistémica, que son hipertensión pulmonar o bien la presencia de un fenómeno de renio intenso. Hoy en día hay ciertos fármacos que están tratando de inhibir a la endotelina 1 para mejorar la función. Esos fármacos son el macitentan, sixtasentan, en fin, son varios. También hay estudios previos que trataron de inhibir la interleucina 6. La interleucina 6 juega un papel muy importante en el estímulo del fibroblasto. Y hay un estudio que demostró cierta eficacia en la función pulmonar o disminución de la induración cutánea tras dar el fármaco. Ese fármaco es el tocilizumab. Y actualmente hay estudios en donde se está tratando de inhibir la función del factor de transformación beta. Esto es sumamente importante y está altamente implicado en el desarrollo de la fibrosis, tanto a nivel cutáneo como a nivel pulmonar. Entonces, hoy por hoy,
Los nuevos estudios están encaminados a tratar de bloquear este agente. Entonces, toda esta situación genera una de las principales manifestaciones que se presenta en más del 90% de los pacientes, que es el famoso fenómeno de Raynaud, que es la palidez de las manos y posteriormente que se ponen azules si la exposición al frío es persistente. La mayor parte de los pacientes comienza de esta manera, ¿ok? Y posteriormente se van poniendo los dedos duros, edematizados y se comienza a endurecer la piel. Fenómeno que ya conocemos entonces como esclerosis cutánea y si afecta a los pies se llama esclerodactilia. Bien, entonces las primeras fases es edema de dedos, que son dedos gorditos. Muchas veces el paciente no nota la piel tan lisa ni brillante y simplemente viene porque, pues, ¿sabe qué, doctor? Se me ponen las manos muy pálidas o frías o moradas y los dedos se me están poniendo gorditos. Son uno de los dos puntos importantes que obligan a algunos pacientes a acudir al médico. Sin embargo, muchos pacientes no saben con qué médico acudir. Y uno de los grandes conflictos es que a veces ni los médicos saben de qué se trata el problema. Esto es un problema realmente de educación médica también para poder identificar y saber con quién canalizar al paciente de manera oportuna. Existen dos presentaciones más importantes en esta enfermedad que denominamos presentaciones sistémicas y son las que atendemos los reumatólogos. Estas son la variedad limitada y la variedad difusa. La variedad limitada es un endurecimiento de la piel que afecta de los codos hacia la mano, de las rodillas hacia los pies y puede afectar cara. Habitualmente todo lo que es el tórax y abdomen está respetado. Y la variedad difusa. Esta variedad difusa, además de afectar lo que ya comenté en la variedad limitada, afecta a lo que es la piel del tórax anterior, puede afectar a la piel del tórax posterior y el abdomen. Por default, si el paciente ya tiene induración cutánea, automáticamente esto ya es una variedad difusa de la enfermedad. Los grados de afección cutánea son muy variables. Algunos de ustedes, si ustedes platican entre ustedes podrían decir, no, pues yo tengo una difusa, no, yo también tengo una difusa, pero ¿por qué tú estás más y yo estoy menos? Bueno, pues la forma de presentación es muy variable. Hay pacientes que tienen afección leve y hay pacientes que tienen afección grave. Hay casos en los cuales la piel es tan indurada, en los cuales es imposible de realizar pliegues, o tanta induración, no solamente cutánea, sino a nivel de tendones, que los pacientes tampoco pueden caminar. Esto va condicionando una limitación importante para realizar movimientos. Y de manera paralela, en algunos pacientes, la afección orgánica se puede ir presentando. Esto es, puede haber afección a tracto gastrointestinal, afección pulmonar, corazón, etc. No en todo se presenta de la misma intensidad al mismo tiempo, pero podrían coexistir. En este caso, y uno de los puntos más importantes, es la afección pulmonar. A partir del año 2013, los criterios de clasificación de 1987 fueron modificados y se incluyeron nuevas manifestaciones clínicas. Cuando un paciente acude con el reumatólogo certificado, nosotros, como especialistas en el tema, tenemos que ir tomando cada uno de estos elementos como una pieza de rompecabezas. Y vamos entonces armando esos rompecabezas para tratando de identificar a qué corresponde la enfermedad. Y esto no solamente es para esclerosis sistémica, sino también funciona de la misma manera para que nosotros clasifiquemos a un paciente como artritis reumatoide, como lupus o como alguna de las otras enfermedades que vemos. Entonces, simplemente para que ustedes sepan a lo cual me refiero, y cómo clasificamos a los pacientes, uno de los puntos más importantes que nos ayuden a saber que ustedes tienen la enfermedad es que tengan ustedes una induración cutánea cercana a esta región que se llama metacarpofalángica, ¿ok? Tan solo el tener induración cutánea en esta zona ya le da el puntaje máximo que son 9 puntos, ¿ok? Y tan solo con 9 puntos nosotros podemos establecer la clasificación de esclerosis sistémica. Sin embargo, hay pacientes que tal vez de una manera evidente no tienen eso. Entonces existen otros criterios que son la esclerosis de los dedos, que son los dedos indurados. La esclerodactilia se caracteriza por piel lisa, brillante y con pérdida de pliegues. Esa es esclerodactilia. Eso da 2 puntos.
Luego, si el paciente tiene nada más los dedos gorditos o edema de dedos o algo denominado como dedos en salchicha, pero la piel no está lisa ni brillante, solamente son 2 puntos. Si ya es piel lisa brillante, que ya es esclerodactilia, son 4 puntos. Si tiene úlceras en los dedos, entonces son 2 puntos. Si tiene unos hoyitos en las puntas de los dedos y se conoce como mordedura de rata o pitting, si lo leen en inglés, son 3 puntos. Y así pueden ir sumando ustedes el puntaje para ver el número máximo que tendrá el paciente. Luego, telangiectasias o arañitas vasculares rojas que se pueden presentar en cualquier parte de su cuerpo, tórax, cara, lengua, etcétera. ¿Sí? O bien, hoy por hoy, alteraciones en un procedimiento que realizamos que se llama capilaroscopía, que es revisar aquí en su lecho ungueal si existe dilatación de algunas de esas capilares. La presencia de hipertensión pulmonar, que prácticamente da 2 puntos, o bien si el paciente tiene un proceso inflamatorio del pulmón denominada neumopatía intersticial, que también son 2 puntos. El fenómeno de Raynaud da 3 puntos y la positividad para algún anticuerpo característico para esclerosis sistémica, ya sea anticentrómero, antitopoisomerasa 1 o anti-RNA polimerasa 3, da 3 puntos. Entonces, puede haber una mezcla de diferentes manifestaciones clínicas, no es necesario que el paciente tenga todos, ¿ok? Y tan solo de 9 puntos hacia arriba, el paciente es clasificado como esclerosis sistémica. Pero esta clasificación no nos va a decir si ustedes tienen una variedad difusa o limitada. La definición de si es difusa o limitada la va a establecer el médico que los está revisando en base a la afección de la localización de la piel, como quedamos, que es de los codos hacia las manos, de las rodillas hacia los pies, tórax, etc. En negritas aquí puse las 2 clasificaciones más relevantes, que es la difusa y la limitada. Sin embargo, existen otras que son una de ellas, que es mucho más difícil y esto requiere mucha experiencia para poder identificarla. Esclerodermia sí, es particularmente un paciente que tiene las mismas manifestaciones de afección orgánica dentro, esto me refiero a afección dentro de los órganos que tenemos, llámese pulmón, corazón, riñón, tracto gastrointestinal, con anticuerpos característicos de esclerosis sistémica, pero no tienen afección cutánea. Toda la afección es dentro del cuerpo. Puede haber otra que es en síndromes de sobreposición, que es esclerosis, que es un paciente con esclerosis sistémica más lupus, esclerosis sistémica más artritis reumatoide. Y hay otros pacientes que tienen algunas situaciones muy aisladas en las cuales es difícil establecer el diagnóstico inicial de esclerosis sistémica y se quedan como enfermedad indiferenciada del tejido conectivo. Y al final, existe otro grupo de pacientes que tienen una cosa denominada esclerodermia localizada. Estas esclerodermias localizadas, la mayor parte de las veces, son cuadros caracterizados por lesiones cutáneas muy limitadas a determinada área. Hay diferentes tipos, las 2 principales es la morfea y la lineal, que les voy a comentar más adelante. Y estas particularmente no tienen afección orgánica. Es muy raro aquel paciente que tiene afección orgánica, ¿ok? Y si tiene afección orgánica, habitualmente pasa a manos del reumatólogo. Si se quedan como afección localizada, se quedan en manos del dermatólogo, ¿ok? Y otra particularidad de la escleroderma localizada es que la mayor presentación es habitualmente en la infancia. Es raro aquel paciente que la presenta en la época adulta, si tenemos casos, pero es más prevalente en los niños. Estos son los criterios para los pacientes que tienen la esclerodermia así, que es la que les comenté, que tienen las mismas manifestaciones dentro del cuerpo, pero sin afección de la piel, que es que los pacientes tienen el fenómeno de Raynaud, los anticuerpos positivos para esclerosis sistémica, llámese anticentrómero, llámese anti-CL70, más problemas para deglutir, o bien hipertensión pulmonar, o bien crisis renal esclerodérmica, o bien hemopatía intersticial. Entonces, esto requiere de una alta experiencia para poder identificar este tipo de pacientes. Y dentro de los elementos importantes que nosotros como reumatólogos tomamos en cuenta para poder identificar los factores pronósticos y estudio en pacientes con esclerosis sistémica
son los anticuerpos. Ustedes por allí verán, bueno, pues el doctor me pidió cosas muy esotéricas, muy raras, a veces difíciles de pronunciar. Bueno, ¿para qué es esto? Bueno, de manera general son los anticuerpos antinucleares. ¿Qué significa anticuerpos antinucleares? Anticuerpos antinucleares simplemente significa autoinmunidad. Significa que nuestro cuerpo reconoce como extraño a algo de nuestro cuerpo. ¿A qué? No lo sabemos. Eso depende específicamente del médico que está buscando específicamente algo. Sin embargo, otra cosa relevante. Esto es un paréntesis. No toda positividad de anticuerpos antinucleares significa enfermedad autoinmune. Existen algunos procesos infecciosos que pueden positivizar anticuerpos antinucleares. Pero bueno, ahí para poderlo interpretar es que está el especialista. Y ya posteriormente, dentro de la especificidad más importante de cada anticuerpo, están estos. Anticentrómero. El anticentrómero es el marcador de la esclerosis sistémica variedad limitada. ¿Ok? Sabemos que habitualmente la positividad de este anticuerpo y tener esclerosis sistémica limitada nos ayudaría a pensar y a buscarle al paciente hipertensión pulmonar. Anti-SL70 o antitopoisomerasa 1, que es prácticamente lo mismo, es el marcador de la esclerosis sistémica variedad difusa. Y si mi paciente tiene este anticuerpo, yo estaré obligado a buscarle neumopatía intersticial o fibrosis pulmonar. También es un anticuerpo que habitualmente codifica para la variedad difusa de la enfermedad y como tiene una gran afección cutánea, puede tener afección a la mano. Los RNA polimerasa 3, también característicamente en esclerosis sistémica variedad difusa, están relacionados con el riesgo de crisis renal esclerodérmica. ¿Ok? Y bien, principalmente estos. ¿Qué manifestaciones clínicas son las más frecuentes? Estas, que tras la exposición al frío, el fenómeno de Raynaud. Y es a partir del fenómeno de Raynaud, es donde hoy por hoy nosotros como médicos consideramos que inició la enfermedad. Siendo así, entonces, casi todos ustedes como pacientes habrán estado expuestos a la pregunta de ¿cuándo notó por primera vez que se le pusieron las manos pálidas o moradas? No, pues hace como 10 años. Bueno, allí comenzó la enfermedad. ¿Ok? Diferentes intensidades de fenómeno de Raynaud. Queremos evitar esto. Cuando yo comencé a hacer la residencia en 1998, me enfrenté a muchos casos de estos. Hoy en día es muy raro que encontremos esto. Edema de dedos, ¿ok? Edema de dedos y esclerodactilia. Calcinosis, induración cutánea que puede conformar la famosa boca en bolsa de tabaco así denominada, ¿ok? Contracturas en flexión del brazo debido a la induración cutánea o induración de los tendones. Y esta es la esclerodermia localizada, que es diferente a la limitada. La limitada tiene afección orgánica, la localizada no. Esta es una morfea. Esta es una lineal o en sablazo, ¿ok? Y pueden incluso ver pacientes que tienen esta línea de esclerosis desde la cara hasta abajo. Entonces son pacientes que habitualmente en la mayor parte, como comenté de los casos, no tienen afección a órganos internos, es muy raro aquel que lo tiene, y la mayor parte de las veces se quedaron con una línea esclerosada en todo el cuerpo. Tenemos pacientes en quienes se ha esclerosado la mitad, comenzando desde la cabeza y va hasta abajo, hasta el pie. Telangiectasias, que se pueden presentar incluso en la lengua también, calcinosis, y esto es la parte distal del dedo, es la falange distal. Todo esto que están viendo aquí es calcinosis. Pero vean aquí también cómo la falange distal ya está totalmente alterada, ya no está como esto. ¿Por qué es esto? Precisamente esto está ocasionado porque se va ocasionando una resorción del hueso. El hueso se va haciendo chiquitito, ¿por qué? Por falta de oxigenación crónica al hueso. Por tal motivo, uno de los comentarios que yo les hago a mis pacientes particularmente es, por muy sencillo que parezca, póngase guantes. Es muy importante tener las manos calientes casi todo el tiempo, sobre todo en épocas en donde comienza a disminuir la temperatura, porque la presencia de un fenómeno de Raynaud crónico va a ocasionar esto. Siendo así,
Algunos de ustedes podrán notar cómo tal vez los dedos se les han ido haciendo cortos poco a poco y es precisamente por esto, por falta de oxigenación. Hay pacientes, sobre todo las jóvenes, a quienes les da pena ponerse los guantes. Entonces, si quieren evitar este problema, pónganse guantes. O sea, se podrían evitar un conflicto mayor. Y de ser así, entonces, también nosotros adicionamos vasodilatadores al tratamiento. Esta es una imagen de un paciente que tiene fibrosis pulmonar, de la cual ahorita ahondaré más en el tema, o bien pacientes que tienen afección a lo que es el esófago. Y bien, ¿cómo son los cursos clínicos de las dos? Los pacientes que tienen la variedad difusa tienen un curso clínico mucho más rápido y con afección más rápida a órganos internos. Los pacientes que tienen afección limitada son pacientes que tienen un curso clínico más benigno. Hay pacientes que comenzaron hace 30 años con fenómeno de Raynaud y apenas ahorita están notando falta de aire por hipertensión pulmonar. Entonces son pacientes que la mayor parte tienen un curso clínico más benigno. Alguno de ellos, si se enfrenta a hipertensión pulmonar o colangitis biliar primaria, bueno, no es tan benigno y necesitamos dar un tratamiento de una manera más oportuna y de una manera característica en ese caso. En esta gráfica les quise hacer una comparación de cómo es el comportamiento en el tiempo de afección de las dos variedades. Esta de abajo es la línea del tiempo. Entonces, estos son 5 años, 10 años, 20 años. En esta es la induración cutánea. Y entonces vemos que en esta línea que estoy señalando en rojo es el curso clínico de los pacientes que tienen la variedad difusa de la enfermedad. ¿Qué trato de ejemplificar con esto? Que los pacientes que tienen la variedad difusa de la enfermedad tienen una forma de afección mucho más rápida en el tiempo, en menos de 5 años, la induración cutánea es muy rápida y tienen afección orgánica, ¿ok? Y posteriormente, varios de ellos tienen una fase en la cual comienza a declinar la afección cutánea, llegando incluso a una cosa que se llama fase atrófica, en donde los pacientes notan, perfecto, como que ya me curé. Realmente en algunos pacientes en realidad no es tanto cura, sino como que se atrofió la piel y eso les permitió mejorar sus movimientos, etc. No todos llegan a esta fase. Y vean ustedes cómo los pacientes con la variedad limitada tienen un curso clínico como que más lento, más tardío en afección. ¿Ok? Entonces, hoy por hoy, esta parte que está aquí en tiempo se considera el tiempo más valioso para que un paciente con esclerosis sistémica reciba el tratamiento oportuno. Si nosotros damos un tratamiento adecuado dentro de menos de 5 años de evolución, podemos modificar cosas y evitar complicaciones a largo plazo. Si nuestro paciente acude con nosotros 8 o 10 años después, entonces difícilmente podríamos modificar el curso clínico del paciente. En esta tabla les quise ejemplificar, y incluso está marcado con rojo, las diferencias en las presentaciones de la enfermedad. Aunque las dos manifestaciones o las dos variedades de presentación que les comenté más importantes, que es la difusa y la limitada, podrían tener las mismas manifestaciones clínicas, la forma de presentación, la frecuencia de presentación y el tiempo de presentación es muy diferente entre una y otra. Siendo así, entonces, me enfocaré específicamente a las que están en rojo. La fricción tendinosa, que es la sensación de que les rechinan o que les rechina su cuerpo, manos, brazos, rodillas, etcétera, es mucho más frecuentemente presente en las pacientes con la variedad difusa de la enfermedad. Es muy raro verlo en los pacientes con esclerosis sistémica. Aunque la calcinosis se presenta en ambos grupos de la enfermedad, es mucho más frecuente en la variedad limitada de la enfermedad. También las telangiectasias, que son como las arañitas rojas que notan en su cuerpo, es más frecuente en la variedad limitada de la enfermedad. La afección pulmonar intersticial, que a final de cuentas nos conlleva a fibrosis pulmonar, es mucho más frecuentemente vista por mucho en los pacientes con la variedad difusa de la enfermedad. En los pacientes con la variedad limitada, el porcentaje es más bajo. Si el paciente tiene anticentrómero positivo, el anticuerpo anticentrómero positivo se considera un factor protector
para no desarrollar enfermedad pulmonar intersticial. Pero en esclerosis sistémica, variedad limitada, hay un anticuerpo particular que confiere riesgo para afección pulmonar intersticial, que es el anti-TH-TO. Por ese motivo, es de interés en nosotros identificar el patrón de autoanticuerpos que ustedes tienen. La hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar es más frecuentemente vista en los pacientes que tienen la variedad limitada de la enfermedad. En los pacientes con variedad difusa de la enfermedad, la podemos ver, pero como una complicación de una afección pulmonar muy importante. Y la afección renal, que hoy en día afortunadamente ya no vemos, o es exageradamente raro, era más frecuentemente vista en los pacientes con la variedad difusa de la enfermedad y es exageradamente raro en la variedad limitada. Y qué bueno, porque esto conformaba parte de la mortalidad en algún momento de la enfermedad, la crisis renal esclerodérmica. La presencia de anticuerpos anti-IL-70 es vista en el 30% de los pacientes con la variedad difusa y como comenté es el marcador de la variedad difusa y el marcador de la variedad limitada es el anticuerpo anticentrómero. Hoy en día, el ajuste en el tratamiento para los pacientes con estas enfermedades ha mejorado los pronósticos de sobrevida. Hasta antes de la primera mitad del siglo XX había una gran mortalidad en los pacientes. Hoy en día ya no lo vemos así. Bueno, esta tabla era nada más para ejemplificar que existen ciertos anticuerpos que nosotros como clínicos, si los detectamos, ya sabemos a qué correspondería y sabemos qué buscarles a ustedes para darles el tratamiento más adecuado. Y sabemos que existen anticuerpos que tienen mucho mejor pronóstico, y esto es simplemente con fines clínicos. Ahora, cosas importantes que pueden ser preguntas de los pacientes. ¿Existen alimentos que tienen alguna influencia en el curso clínico de la enfermedad? Realmente, y haciendo comparación con otras enfermedades como gota, que es una enfermedad por ácido úrico incrementado, en donde los alimentos potencialmente podrían jugar un papel importante en la enfermedad, realmente aquí no existiría un alimento como tal que confiriera riesgo para el desarrollo de la enfermedad. Pero sí existe la exposición a ciertas sustancias o ingesta de ciertas sustancias que podrían complicar una de las alteraciones que ustedes tienen, que es el fenómeno de Raynaud. Esto es, por ejemplo, el tabaquismo, el estrés y la exposición al frío, así como exposición a fármacos vasodilatadores, vasoconstrictores, que son aquellos fármacos que se utilizan para tratar las gripas, el resfriado, pueden incrementar el fenómeno de Raynaud. También las Coca-Colas, el café de grano o el té negro generan vasoconstricción, que es que se cierran los tubitos que llevan sangre. Por tal motivo, esa sería la sugerencia de no tener acceso a eso para disminuir lo que es la intensidad del fenómeno de Raynaud, principalmente. Fuera de eso, taquitos al pastor, carnitas, sus pizzas, hamburguesas, sin ningún conflicto. El tratamiento que nosotros vamos a dar está enfocado específicamente a las manifestaciones clínicas. No todos los pacientes toman los mismos tratamientos. La finalidad inicial para tratar a la enfermedad son 3 puntos importantes. Evitar lesión vascular, modular la respuesta inmune con inmunosupresores y evitar la fibrosis. Habitualmente, tratamos de no dar esteroides a pacientes, o esteroides es la cortisona, a pacientes con esta enfermedad, porque el uso de esteroides en esta enfermedad conlleva un conflicto sumamente importante que es la crisis renal esclerodérmica. Muy poquitos pacientes, y eso solamente bajo nuestra anuencia y seguimiento, ameritarán esteroides, pero tienen que tener un seguimiento muy estrecho. El tratamiento para la esclerosis sistémica es un tratamiento multidisciplinario en donde el reumatólogo es quien lleva la batuta para tratar a los pacientes con esta enfermedad y aquí están implicados otros actores en el tratamiento para ustedes que son los rehabilitadores, los nutriólogos, dermatólogos, gastroenterólogos, cardiólogos, neumólogos y los nefrólogos. Esta tabla es nada más para ejemplificar la gama de tratamientos que hay para las diferentes afecciones en la enfermedad. No voy a hablar particularmente de ellas porque es un tema sumamente largo. Posteriormente podríamos hablar de cada tema en particular,
Nos enfocaremos específicamente al cuadrito que está aquí arriba, que tiene que ver con la afección pulmonar. ¿Cuáles son por tal motivo los puntos de interés al cual nos enfrentamos nosotros como reumatólogos? Pues primero nos interesa saber cuándo comenzó la enfermedad, más o menos para establecer un pronóstico de lo que esperamos mejorar en ustedes o no. ¿Cómo comenzó la enfermedad? ¿Cómo clasificar a un paciente? Si es variedad difusa o limitada. ¿Qué implicaciones tiene el identificar la variedad de la enfermedad? Que ya comenté. Podemos identificar si es difusa afección pulmonar, si es limitada, podemos buscar la hipertensión pulmonar, colangitis biliar primaria. ¿Cómo evaluarlo? Nosotros tenemos que saber qué laboratorios, qué estudios de gabinete. Gabinetes son estudios radiográficos o pruebas de función respiratoria para evaluar cada una de las variedades. ¿Y qué instrumentos clinimétricos? La clinimetría es una serie de parámetros que utilizamos en ustedes para dar un puntaje y ciertos pronósticos para la evaluación de ustedes. Y a partir de todo esto, nosotros poder identificar cuál sería el tratamiento óptimo para ustedes. A partir de aquí, entonces, ya iniciamos con el punto importante del tema, que es la situación del problema pulmonar. Y para esto, entonces, me gustaría mostrarles esta tabla que tiene la particularidad de la cronología de lo que ha sucedido con la evolución de la enfermedad. Prácticamente hablaremos del término específico de curso clínico de la enfermedad. Y aquí sí, bueno, es lo que tomaré estos dos términos como si fueran tal vez mis estudiantes. Evolución natural de la enfermedad es cómo le iría a un paciente sin ninguna maniobra terapéutica. Esto es cómo se comportaría la enfermedad si nunca les dieran tratamiento. Y curso clínico de la enfermedad es cómo evoluciona la enfermedad si ya les damos tratamiento. Entonces, bueno, esto fue como preámbulo para poder explicar esta tabla. En las barras moradas, estas barras moradas hablan de la crisis renal esclerodérmica, o sea, la afección renal. La barra naranja habla de hipertensión pulmonar. Las barras azules hablan de afección gastrointestinal. La verde habla de afección de la neumopatía intersticial. La amarilla habla de la afección cardíaca y la rosa habla de afección multiorgánica. Entonces, vean, y aquí podríamos ejemplificarlo incluso hasta antes de los años 70, en 1940, etcétera, a los pacientes con esclerosis sistémica les ocasionaba una gran mortalidad la afección renal, ¿ok? Y entonces, con el advenimiento e identificación del curso clínico de la enfermedad y dar un grupo de fármacos que se llaman inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina de una manera oportuna en el paciente característico, esta alteración renal hoy en día es exageradamente rara verla. Y de hecho, lo mismo pasó con la hipertensión pulmonar. En el transcurso del tiempo, prácticamente la hipertensión pulmonar fue presentándose de una manera mucho menor, pero ¿qué sucedió? La afección pulmonar, específicamente la neumopatía intersticial, comenzó a verse mucho más frecuentemente. No significa en realidad que ahora se presente más porque la afección es más grave, sino porque anteriormente los pacientes con estas presentaciones de la enfermedad no llegaban a estos años, ¿ok? Entonces, aquí prácticamente tenían grandes complicaciones que pues ocasionaban su deceso. Hoy en día, los tratamientos que se han dado, aunque parecería ser no llegar al óptimo, han mejorado lo que es la calidad de vida en los pacientes, disminuyendo estas alteraciones que anteriormente eran mortales. Hoy en día ya no lo es tanto así. Siendo así, entonces, existen hoy en día, para nosotros como clínicos, 3 puntos de interés en la búsqueda de ustedes como pacientes, que nos interesa evaluar que no tengan afección renal, sobre todo si tienen la variedad difusa de la enfermedad, que hoy en día es modificable y mejoran con los tratamientos que damos,
que no tengan hipertensión pulmonar, ¿ok? Y que no tengan neumopatía intersticial. Entonces, dije no tengan porque, bueno, porque nosotros tratamos de buscar, ¿ok? Intencionadamente para descartar su presencia o no. Y si la tienen, tenemos que dar un tratamiento adecuado para el tratamiento de cada una de ellas, que son los 3 puntos pertinentes que tienen que ver con los desenlaces y calidad de vida en un paciente con esclerosis sistémica. Puse en negrita el tercero porque es al cual nos vamos a dedicar, ¿ok? Y esto es nada más para hablar de los pronósticos de vida tras el advenimiento, tras dar inhibidores de LAIC en un paciente con afección renal, cómo mejoraban la sobrevida, con afección pulmonar, con hipertensión pulmonar. Ya hoy en día dar vasodilatadores mejora mucho su calidad de vida y pronósticos, ¿ok? Y en la neumopatía intersticial también van cambiando los pronósticos favorablemente. Entonces, ¿cuál es el impacto real del problema pulmonar en los pacientes con esclerosis sistémica? Bueno, pues es que, como saben ustedes, la esclerosis sistémica es una de las enfermedades más difíciles de tratar porque debido a sus mecanismos de afección, no ha habido fármacos que hayan documentado una eficacia del 100% en diferentes áreas. Por tal motivo, entonces, es muy importante para nosotros como médicos identificar cómo se está comportando su enfermedad. Sabemos que es un desafío y aunque tenemos opciones limitadas, hay pocas opciones dentro de estas limitadas que ahorita han demostrado ciertos beneficios y nosotros tratamos de darlas en el paciente correcto y de una manera adecuada. En el año 2019, entró, y antes del 2019 se comenzaron a desarrollar diversos ensayos clínicos para identificar ciertos tratamientos que mejoraran los problemas pulmonares en esclerosis sistémica. En el año 2019 entró un fármaco nuevo que hoy en día es conocido como nintedanib, es el nombre genérico de la sustancia, que es un antifibrótico que fue indicado inicialmente en una enfermedad parecida a la neumopatía intersticial de la esclerosis sistémica, denominada enfermedad pulmonar idiopática primaria, ¿ok? O idiopática. Posteriormente se hicieron estudios en pacientes con esclerosis sistémica demostrando eficacia y actualmente vamos a hablar a qué se refiere con esto, ¿ok? Entonces, históricamente, la crisis renal esclerodérmica fue la primera condición grave en esclerosis sistémica, situación que hoy en día es tratable. Muchas décadas después, la hipertensión pulmonar fue la siguiente condición que también fue considerada como grave y la cual hoy en día es tratable con diferentes fármacos. Y actualmente se están haciendo diferentes estudios para tratar de mejorar esta condición que todavía quedaba desamparada en el tratamiento y cuya única evidencia en estos momentos era darles inmunosupresores. Estos inmunosupresores son la ciclofosfamida, el mofetilmicofenolato o bien la azatioprina. Nosotros como médicos nos basamos en una cosa que son medicina basada en la evidencia. ¿Qué significa esto? No damos tratamientos de una manera empírica, tratamos de dar fármacos que hayan documentado en diferentes ensayos clínicos, en diferentes estudios, la mejoría que podrían dar para la afección de un órgano en particular, a fin entonces de dar un fármaco eficaz y que tenga el menor efecto secundario en ustedes. Hoy en día, en la reumatología, hemos aprendido a combinar algunos fármacos como sucede en las enfermedades oncológicas, ejemplo, inmunosupresores más antifibróticos como uno de los tratamientos posiblemente más adecuados para tratar a la neumopatía intersticial. Hoy en día, el consenso europeo ha emitido nuevas recomendaciones para tratar a la neumopatía intersticial en la esclerosis sistémica. Siendo así, entonces, en este grupo de estudio están incluidos reumatólogos, neumólogos, internistas, y se está evaluando cómo evaluar al paciente, qué factores de riesgo tiene para tener afección pulmonar, cómo diagnosticar a la enfermedad pulmonar, qué tan grave es esta enfermedad pulmonar, cómo iniciar el tratamiento y qué opciones de tratamiento hay para la enfermedad pulmonar, cómo evaluar la progresión de la afección pulmonar y cómo modificar los inmunosupresores en el tratamiento.
Y aquí de manera importante, simplemente para que ustedes lo sepan, y esto sería como un tip para el paciente, todo paciente con esclerosis sistémica debe de realizarse pruebas de función respiratoria y tomografía de alta resolución, a fin de identificar de una manera oportuna si el paciente tienen afección pulmonar o no la tienen. Es importante hacer notar que la induración pulmonar o fibrosis pulmonar está ocasionada por la formación excesiva de la matriz extracelular que comenté al principio de la plática, y esto específicamente dado por la mezcla y gran producción de diferentes fibras de colágeno en respuesta a una lesión de los tejidos, inflamación, y como parte todo esto de un proceso denominado fibrogénesis, en la cual dos células están altamente implicadas, que son los fibroblastos que les comenté al principio y los miofibroblastos que están activados. La neumopatía intersticial o afección pulmonar del pulmón está caracterizada por dos fases. Una fase inflamatoria inicial que ocasiona una cosa que se llama neumopatía intersticial y que ahorita les voy a comentar por imágenes cómo se ven. Y si el paciente persiste con un proceso inflamatorio, posteriormente comienza a generar una fase de fibrosis o induración del pulmón, ¿ok? Que es prácticamente lo que queremos evitar. A veces es difícil de lograrlo. Por tal motivo, hoy en día se hace énfasis en un tratamiento mixto, inmunosupresor para el control del proceso inflamatorio y un antifibrótico para disminuir la progresión de la induración pulmonar. Esto es simplemente un esquema que no ahondaré, nada más para que vean muchos de los mecanismos y actores implicados en la lesión en los diferentes estructuras pulmonares, que no solamente son los alveolos, el parénquima o los tubitos que llevan sangre. ¿Okay? Y a partir de aquí, entonces, nosotros, debido a que la alteración es compleja, se trata de hacer una evaluación en general del paciente. En algunos casos, ya no siempre, anteriormente se hacían biopsias pulmonares, hoy en día ya no en todos los pacientes se realizan. Hay dos tipos más frecuentes en esclerosis sistémica, que son los que comentaré, aunque existen más tipos. Los más frecuentes es una afección pulmonar denominada neumopatía intersticial no específica, o por ahí la pueden escuchar como NINE, ¿ok? Y otra, que es la usual. Tal vez son las dos más frecuentes. Para que nosotros evaluemos el problema en ustedes, necesitamos hacer una tomografía de alta resolución, que es como una fotografía por dentro de ustedes en donde evaluamos su pulmón como cortes de jamón. Y aquí entonces nosotros vamos a tratar de evaluar las características de la afección de su pulmón. Entonces, esto es muy importante. Esto es una imagen simplemente para tratar de demostrarles cómo se pueden ver los diferentes patrones de presentación en un paciente que tiene afección pulmonar en diferentes grados. Esta, que es mucho más evidente, este es el clásico patrón en vidrio despulido. ¿Okay? Esto nos ayuda a identificar una forma activa y, entre comillas, aguda de la enfermedad. En esta parte, aquí vemos nosotros un patrón en una cosa que se llama panal de abeja. La presencia de panal de abeja ya nos habla entonces de un proceso fibrótico, un proceso ya indurativo. ¿Okay? Todo este tipo de situaciones en su presentación nos ayuda a nosotros para identificar ciertos pronósticos o bien definir cuál sería el mejor tratamiento en ustedes. Abajo están los patrones histológicos de cada una de las afecciones, que bueno, no comentaré porque son términos más médicos. Existen otras formas de afección pulmonar denominadas fibroelastosis, ¿ok? Entonces, que tienen a veces algunos cursos clínicos un poquitito más agresivos, pero esto es sumamente raro en esclerosis sistémica. Hoy en día sabemos que más del 50% de los pacientes con esclerosis sistémica, específicamente la variedad difusa, desarrollarán neumopatía intersticial. Y el 25% de los pacientes con la variedad limitada de la enfermedad también la desarrollarán, específicamente cuando esta está asociada a un anticuerpo que es el anti-TH-TO. Aquí es muy importante, esto lo hacemos nosotros como médicos,
Si nosotros nos estamos enfrentando a un paciente con esclerosis sistémica variodifusa, tenemos nosotros que identificar ciertos factores que potencialmente pueden agravar su condición pulmonar. Y esto es de que tengan la variedad difusa, que tengan pocos años de evolución y ya tengan afección pulmonar, que tengan reflujo gastroesofágico. ¿Por qué? Porque el reflujo gastroesofágico, con todo lo que procede del tracto gastrointestinal y los ácidos, pueden condicionar un problema de fibrosis pulmonar también. ¿Okay? Por ese motivo es importante saber si el paciente tiene reflujo y dar algún tratamiento adecuado para tratar de evitarlo. E identificar los anticuerpos de riesgo para afección pulmonar y un puntaje que se evalúa para tratar de ver cuál es la proporción o la cantidad de afección de su pulmón que nos puede ayudar a identificar cierto pronóstico. Todo esto en conjunto nos ayuda a tratar de tomar las mejores decisiones terapéuticas para ustedes. Entonces, ya que identificamos que nuestro paciente tenga, identificar los factores de gravedad o riesgo de progresión, pedimos algunos estudios relevantes, 2 en particular, para evaluar cómo es el comportamiento de la afección de su pulmón. Esto es, reitero, la tomografía de alta resolución, en donde nosotros vamos a identificar si la afección de su pulmón es del menos del 20% o más del 20%. Y las pruebas de función respiratoria, que es un estudio en el cual se les pone un tubo en su boca con la finalidad de que ustedes exhalen fuerte, así. Esto nos va a ayudar a determinar cómo está funcionando su pulmón. Y allí nosotros podemos determinar si su pulmón funciona en más del 70%, estamos hablando de una afección leve. Si su pulmón funciona en menos del 70%, estamos hablando de una afección un poquitito más intensa. Reitero, todos esos son parámetros que nosotros tomamos en cuenta para poder definir pronósticos y algún ajuste terapéutico para su condición. Estas alteraciones de afección pulmonar, la hemopatía intersticial, ocasionan 2 síntomas principales en ustedes. Tos, pero la característica de esta tos es que es una tos seca y falta de aire, nosotros la conocemos como disnea. Esta falta de aire puede ser leve, moderada o intensa. Entonces, si a mí como clínico me llega un paciente a la consulta con esclerosis sistémica, me dice, doctor, tengo tos seca con falta de aire, pues ya infiero yo que tiene esclerosis sistémica y por default le voy a pedir pruebas de función respiratoria y una tomografía de alta resolución, en donde voy a identificar si tiene la imagen en vidrio despulido o bien el patrón de fibrosis, que es la imagen en panal de abeja. Los anticuerpos que ya les había comentado, y existen múltiples estudios a nivel internacional para tratar de identificar cuál sería el mejor tratamiento en pacientes con problemas pulmonares. Uno de los más famosos es el Scleroderma Lung Study, en donde prácticamente se determinó la utilidad de la ciclofosfamida y el mofetilmicofenolato para tratar la afección pulmonar. Otros estudios, FAST, Bill, Lotus, Scott, Astis, Sensis, para nintedanib, para la fibrosis pulmonar. Y estos son simplemente a manera tal de demostrar las características de los estudios, ¿ok? Que no ahondaré, pero simplemente para que sepan que hay muchos estudios utilizando diferentes fármacos a partir de los cuales se justificó el uso de lo que es la ciclofosfamida, mofetilmicofenolato, el nintedanib, que hoy en día ya está prácticamente para su prescripción, ¿ok? Pirfenidona, rituximab, ¿ok? Y en este estudio, que es en el estudio en el cual se utilizó el nintedanib como tratamiento antifibrótico en pacientes con fibrosis pulmonar, en la línea azul más intensa, vemos a los pacientes a quienes se les dio nintedanib y aquí abajo a los pacientes en quienes no se les dio nintedanib. ¿Qué trato de ejemplificar con esta tabla? Bueno, esto es la capacidad o la función del pulmón y esto es el tiempo. ¿Qué sucedió en el tiempo en los pacientes con la esclerosis sistémica difusa con afección pulmonar a quienes no se les dio nintedanib? La capacidad vital forzada o la función del pulmón fue disminuyendo en el tiempo.
A diferencia de los pacientes a quienes se les dio el antifibrótico, en donde la función pulmonar, el deterioro de la función pulmonar se detuvo. ¿Ok? Entonces, tras todo esto, ¿qué es lo importante? Si ustedes conocen a algún paciente que tenga manos pálidas o moradas tras la exposición al frío, que se le estén poniendo los dedos gorditos, ¿okay? O que noten alteraciones en la induración de la piel, por favor, informarles ustedes, ¿okay? Educar al paciente para que acudan a su reumatólogo certificado más cercano. Aprender a identificar la enfermedad de una manera oportuna es lo más importante. Y por ese motivo considero que esta asociación en la cual están ustedes es algo sumamente importante, porque el expandir la información y el conocimiento de voz en voz de personas quienes han padecido la enfermedad por años y que incluso a veces no tuvieran un tratamiento de o atención oportuna, ¿ok? Les ha ayudado a entender la enfermedad. Ustedes pueden incidir en modificar el curso clínico de la enfermedad en pacientes quienes apenas la están presentando para canalizarlas a los médicos que prácticamente modificarían el curso clínico y mejorarían la enfermedad en los pacientes con esta enfermedad. Por tal motivo, la atención oportuna del reumatólogo en un tiempo de evolución de menos de 4 o 5 años de evolución es lo más importante, porque hoy en día ya se sabe que es el momento en el cual sí podemos modificar el curso de la enfermedad. Más allá es muy difícil. Tratar de que los pacientes se tomen bien su tratamiento. Sabemos que a nadie nos gusta tomar medicamentos. Sin embargo, hay tratamientos que son sumamente útiles. Ejemplo, y aunque no es medicamento, el simple uso de los guantes les puede ayudar a ustedes a evitar perder un dedo. La aspirina, por muy sencilla que sea, la aspirina nos ayuda a evitar una cosa que se llama daño endotelial. El daño endotelial es el daño en los tubitos que llevan sangre. El uso de aspirina nos puede ayudar a evitar este conflicto. Y entonces tal vez no, como paciente no le daría tal vez mucha atención por ser una simple aspirina en dosis baja. Bueno, ¿para qué si yo no siento nada? No me beneficia nada. Bueno, tal vez de una manera notoria no, pero a largo plazo sí les tiene beneficio. Exponer todas las dudas al reumatólogo, que es el médico quien nos está atendiendo. Desgraciadamente, no todos los médicos se exponen como deberían de exponerlo. Yo particularmente, y es una de mis características, trato de exponer de la A a la Z las dudas que tiene el paciente. De ser activo, tratar de tener ustedes acceso a alguna institución de salud, llámese IMSS, ISSSTE, ISEMIN, algún otro hospital del sector salud como Hospital General de México, GEA, Hospital Iztapaluca, etcétera, nutrición, o bien tener seguro de gastos médicos mayores para poder tener acceso a los fármacos que son de utilidad para tratar esta enfermedad. Evidentemente los apoyos interdisciplinarios son muy importantes y nosotros como su batuta en el seguimiento les diríamos, ¿sabes qué? Necesitas ahora una evaluación por el nutriólogo, necesitas un rehabilitador, etcétera. Hoy en día hay múltiples estudios de la industria farmacéutica que están encaminados a identificar las mejores opciones en el tratamiento para esta enfermedad. Entonces, bueno, pues hasta aquí mi participación. No sé